bienvenido. Agradecemos mucho haya aceptado nuestra invitación a esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Le cedo la Gracias, palabra. Tere. Gracias, muchas gracias, Tere. Gracias, doctora Graciela Carrasco, por la invitación. Y bueno, pues es para mí de verdad un placer y un orgullo estar en esta conferencia, sobre todo, bueno, pues también soy egresado de Acatlán, del doctorado de Pedagogía, y bueno, pues me da mucho gusto continuar en un enlace con la misma comunidad de Acatlán y por supuesto con todo el colegio, que somos comunidades hermanas dentro de la universidad. No sé si doy inicio ya a la conferencia Sí, adelante, por favor. para que pudieran hacer eh, Compartir la presentación. compartir la presentación. Sí, listo. Bueno, la transición de la tutoría a la educación superior. Ese es el tema que hoy nos ocupa. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que los alumnos que nosotros tenemos en el bachillerato finalmente llegan a la educación superior, llegan a estas escuelas de educación superior y aquí pareciera ser que es borrón y cuenta nueva, cuando en realidad tenemos una historia muy importante que contar y que debe ser considerada también como parte de la labor de indagar la información y tener la información adecuada, oportuna, sobre todo para dar una mejor atención, una atención de calidad a los alumnos de nuestra universidad. Entonces, de eso vamos a tratar el día de hoy. Eh, Tengo como a manera de proemio, digo yo, una frase que es del uso común sobre que nadie da lo que no tiene, ni puede exigir lo que no puede ofrecer. Y ahí hay puntos suspensivos. Pero sí puede construir lo que desea ofrecer. Y creo que eso es una tarea fundamental para todos los universitarios. Hay cosas que poseemos, cosas de las que carecemos, pero siempre la actitud positiva de ir construyéndonos cada día mejor. Está bien, sí, la siguiente. Aquí en este proemio pongo algunas preguntas que me parece muy importante que las tomemos en cuenta a lo largo de la exposición para retomarlas, si es posible, en la parte final de la conferencia. Primero, ¿porque soy maestro? ¿En qué radica mi calidad moral para acompañar el aprendizaje y promover cambios en las formas de vida? ¿Qué sentido tiene para mí el centro educativo donde trabajo? Y finalmente, ¿mi balanza docente está inclinada hacia el diálogo maestro-alumno o hacia el salario que me consume día a día, al cansancio de la planeación y la evaluación que constantemente tengo que estar haciendo, al bullicio que encuentro en un salón de clase, a la presión social que me indica el deber ser y cómo construirme y qué no hacer o qué hacer, al refugio de mis lecturas, a la incomprensión de los alumnos o a una falta de respeto mutuo? ¿Qué es lo que está en la balanza en este momento en el que yo decido tomar la profesión de académico? Bueno, pues primero quiero hacer, después de esto, son preguntas que me gustaría que todos reflexionaran a lo largo de esta exposición y ver cómo es tan importante que nosotros partamos primero de nosotros y después de lo que necesitamos ofrecerle a nuestros alumnos para que verdaderamente tengan un desarrollo académico satisfactorio, altamente productivo y sobre todo su incorporación lo más natural a el medio social amplio, ¿no? Después de una convivencia escolar,
a un medio social mucho más amplio y productivo dentro de nuestro entorno. La siguiente. Ahí tenemos la tutoría como un proceso del desarrollo académico. ¿Qué significaría esto? Que la tutoría tendría que atender tres aspectos fundamentales. La construcción de una perspectiva de la realidad. Por supuesto que en el momento en el que vamos aprendiendo y vamos avanzando a lo largo de la vida, no necesariamente del centro escolar, pero en el centro escolar es una labor fundamental tener el acompañamiento para hacer que nuestra perspectiva de la realidad irradie y tenga un ángulo mucho más amplio y un aspecto de mayor atención considerando cuáles son nuestras posibilidades. La otra es el crecimiento personal, por supuesto, ¿no? No podemos seguir pensando que todo lo único que debe hacer la escuela es proporcionar contenidos académicos enmarcados por un programa y bajo el esquema de un plan de estudios, sino sobre todo pensar que tenemos que atender a personas y no a un número en el salón de clase. Y la inserción social, es decir, ya tengo una perspectiva de la realidad, ya tengo un crecimiento personal, pero ahora cómo todas esas habilidades que yo he construido a lo largo de mi trayectoria escolar me van a permitir tener un ejercicio profesional o un ejercicio diferente de relaciones con mi familia y con grupos más amplios. La estrategia de la tutoría en la educación media superior. La siguiente, por favor. Ahí tenemos dos aspectos fundamentales que yo retomo de la ANUYES, un trabajo de la ANUYES, en donde nos dice que debemos mejorar el proceso formativo del alumno, pero también revitalizar la docencia. Sí podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Revitalizar la docencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces suponemos que la labor del tutor es solamente atender el buen desempeño del alumno. Pero decíamos, en un enfoque humanista, el profesor primero tiene que reconocer su función dentro del centro educativo, dentro de un plan de estudios, dentro de un programa de una asignatura, pero además también reconocerse como persona y reconocer que todas esas potencialidades que él ha logrado desarrollar a lo largo de su trayectoria docente le deben permitir revisar de manera constante qué hace y cómo logra que eso que hace le nutra cotidianamente para un mejor desempeño. En consecuencia, vendrá efectivamente la mejora del proceso formativo del alumno. La construcción, dice esta autora de la NUYES, la construcción de valores, actitudes y hábitos positivos, pero también el desarrollo de habilidades intelectuales. Y van de la mano, están íntimamente relacionadas, porque ningún aprendizaje, ningún desarrollo de habilidades cognitivas es posible sin el reconocimiento de nuestras propias emociones. Y en este terreno de las emociones es donde ponemos en juego nuestras actitudes y hábitos que constantemente estamos trabajando y que nos permiten relacionarnos con los demás. La siguiente, por favor. Aquí pongo algunas cosas que a veces nos sugieren y que nosotros retomamos en mayor o menor medida. Nos dicen, el alumno debe desarrollar una disposición al diálogo, debe haber un reconocimiento de la información, debe tener un pensamiento holístico, debe tener un reconocimiento de argumentos, debe poseer habilidades para descubrir el conocimiento, habilidades para el trabajo bajo presión, un reconocimiento del espacio donde se encuentra, un uso de la lógica, habilidades memorísticas, expresiones de juicios de valor, siempre con orden de ideas,
saber discriminar información secundaria, y entonces ponemos todo esto en un saco y vamos sacando uno por uno, como un sorteo en cada una de las clases que tenemos con nuestros alumnos. Y pensamos que es una receta y que si se trata de reconocer la información, basta presentarles un texto y que el alumno nos diga si la información es válida o no es válida. Pero ese proceso de reconocer la relevancia de una información y la discriminación de información secundaria y quedarnos con la información que enriquezca nuestra trayectoria académica y el desarrollo de nuestras potencialidades intelectuales, bueno, pues implica un proceso mucho más complejo que solamente una mera actividad. Y entonces tenemos que ir engarzando cada una de las actividades que el alumno desarrolla en sus diferentes materias. En el bachillerato hablamos de una formación básica, de una cultura básica, y esa cultura básica no, para el CCH no es tener conocimientos de una asignatura si esos conocimientos no están ligados a una relación de su vida personal. Es decir, estamos trabajando desde el punto de vista quizá constructivista, lo que nos llamaba en algún momento la atención sobre generar el andamiaje, decía Vygotsky, cuando nos habla de la zona de desarrollo próximo. Y todas son palabras, son expresiones que comúnmente tenemos en el diálogo con otros profesores, pero pocas veces decimos cómo lograr que el alumno desarrolle todo esto. Cómo lograr generar procesos de aprendizaje y no momentos de aprendizaje que serían quizá a corto plazo. La siguiente, por favor. Aquí tendríamos que ver cuáles son esos contextos en los que nos enfrentamos en el salón de clase y los contextos mucho más amplios en los que los alumnos se desenvuelven, se desarrollan. Y tenemos un sinfín de problemáticas que nos hacen pensar que la tutoría es una labor necesaria, no solamente a nivel de una actividad poco sistemática o de manera natural que se da por la relación maestro-alumno, sino la tutoría con ejes muy bien demarcados, muy bien establecidos, que nos vayan permitiendo la atención de todas esas problemáticas. No resolver los problemas de los alumnos, sino permitir que los propios alumnos sean quienes vayan construyendo y encontrando los caminos adecuados para una mejor atención de sus problemas. Tenemos situaciones difíciles como situaciones de drogadicción, situaciones como violencia de género, situaciones que nos están demandando sobre la libertad de expresión, situaciones que tenemos sobre el abuso de los medios digitales que van despersonalizando al alumno, situaciones de pérdida de poder dentro de las familias, de desintegración familiar, y todo esto es parte de la formación que tienen nuestros alumnos. Es decir, no solamente una formación académica, sino también una formación en valores, actitudes que han ido desarrollando en la sociedad y en el grupo en el que ahora se desenvuelven. Y a partir del bachillerato y quizá un poco antes, los alumnos van encontrando un sinfín de situaciones que los hacen pensar que la vida que están llevando, una vida muy complicada y que no quisieran ellos crecer. Crecer en el sentido de las libertades, pero no crecer en el sentido de las responsabilidades. Y sobre todo, cuando tienen que tomar una decisión y se equivocan y ese error los hace tomar malos caminos, ¿no? Como el camino de las adicciones o el salirse de casa sin antes prever cuál es la situación real en la que se podrían enfrentar y cómo un problema los puede llevar a otro en lugar de que ese problema realmente se convierta en una posibilidad de crecimiento. Para eso se requiere del acompañamiento del profesor tutor. La siguiente, por favor.
Aquí pongo un texto que escribió una alumna en una ocasión, en un ejercicio que tenía yo con ellos como tutor. Y yo les preguntaba acerca de la relación que mantienen con los profesores, que me contaran una experiencia buena y una mala, para ver qué es lo que tendría que estar apuntalando la institución y qué es lo que tendría que hacer el profesor para mejorar su docencia y qué es lo que tendría que hacer el tutor para establecer una relación con el profesor, pero también con el alumno, de tal suerte que no interfiera en la actividad académica propiamente dentro del salón de clase, pero sí que su relación y su incidencia tengan algo que ver con cómo mejorar nuestras prácticas. Y esta alumna decía, mi profesor de química era buenísimo, sus clases eran muy dinámicas, de vez en cuando nos ponía videos o nos pasaba el pizarrón a resolver los ejercicios que ponía. Nos dejaba resolver los modulares y de ahí se basaba para hacer sus exámenes. Me encantaba su clase, pero en realidad la química no me gustaba. Entonces pareciera ser y a veces nuestros alumnos en el bachillerato son así contradictorios, pero en realidad no es una contradicción como un conflicto, sino más bien un saber qué decido, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y cómo puedo seguir avanzando. Continúa la alumna y dice, mi profesor de matemáticas era de lo mejor. Te enseñaba muy bien, aunque un poco estricto, pero eso no quitaba que era un gran maestro. De vez en cuando lo veo, me gusta ir a asesorías con él porque a mi profesor de matemáticas 3 no le entiendo mucho. Su clase era súper divertida porque manteníamos una relación muy buena y así su clase se hacía más entretenida. ¿Qué es lo que hay detrás de estas líneas? La necesidad de los alumnos por mantener una relación cordial con el profesor. El mantener una relación cordial implica el reconocimiento del saber del profesor, pero también el reconocimiento de que es un profesor con el que se puede dialogar y que no importa si está dentro o fuera del salón de clase. Y esa es una labor a la que generalmente todos los profesores nos enfrentamos. Ya terminamos la clase, vamos saliendo y nunca falta un alumno que se acerque a preguntarnos algo. Y es una labor, digamos, más ética y no tanto de reloj, de ya terminó la clase, nos vemos en la siguiente, plantea tus dudas en clase. No, sino más bien es hasta dónde puedo yo disponer de mi tiempo para seguir atendiendo. La siguiente, por favor. Entonces, la función del profesor es brindar una asesoría personal. El profesor es una autoridad ajena a la familia, es un foco para plantear problemas de aprendizaje o de orden emocional, porque el aprendizaje, reitero, no es algo ajeno a nuestras propias emociones. El alumno, para poder aprender mejor, necesita que estemos con ellos en estos dos momentos. En el momento de la didáctica en clase, atendiendo un tema del programa, pero también la parte personal y emocional, sin que se confunda, porque a veces pensamos que los profesores debemos ser amigos de los alumnos o debemos sustituir a los padres o debemos ser sus superhéroes, ¿no? En algún momento. Y creo que debemos tener muy claro cuál es nuestra función. Y el pensar en la asesoría personal no quiere decir que nos seamos ahora psicólogos de los alumnos, ahora seamos los padres de los alumnos o ahora seamos los amigos confidenciales de los alumnos. Más bien, tenemos que repensar que nuestra función implica un compromiso muy fuerte en el momento en el que podemos escuchar, pero en el momento en el que también tenemos que permitirle al alumno que reflexione cuáles son los mejores caminos a seguir. La asesoría académica es por naturaleza la función del profesor, pero en esta asesoría académica, bueno, pues está la parte de extra clase.
hasta dónde el profesor puede aceptar que un alumno resuelva una duda de la misma materia fuera de la clase, cuánto tiempo le dedicaría y cómo es que el profesor tendría que ir generando en el alumno una serie de hábitos de estudio. Entre ellos, parte de la disciplina sería esto, ¿no? Te atiendo en cierto momento porque tú respetas mi tiempo y yo respeto tu tiempo, pero de una manera cordial, sin que se vea el rompimiento en la relación maestro-alumno. Entonces tenemos que desarrollar habilidades, actitudes y valores que requieren la interacción interpersonal y empática con los alumnos, porque la realidad que estos viven y la que nosotros vivimos también es una dimensión que abarca los contextos de la escuela, pero también los contextos familiares. Y esos contextos de la escuela y de la familia son los que nos van a permitir facilitar los aprendizajes con mayor valor y sentido. La siguiente, por favor. En el nivel bachillerato nos han expuesto muchas veces. ¿Qué es lo que pasa con nuestros alumnos? ¿En qué etapa de desarrollo se encuentran? Y hablamos del desarrollo físico, pero también del desarrollo mental y del desarrollo intelectual y del desarrollo emocional. Entonces, diría Piaget, pues se encuentran en el desarrollo del pensamiento lógico formal. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno es capaz de plantear una serie de hipótesis, que es capaz de anticipar un conocimiento, que es capaz de criticar un proceso, que es capaz de establecer relaciones cada vez más complejas, en donde el sentido de autoridad no está dado por quien tiene el poder y lo ejerce en este sentido de dictar órdenes, sino quien tiene el poder porque posee el conocimiento y posee las habilidades de establecer mejores relaciones. Los límites del comportamiento del adolescente son muy importantes. Los alumnos, decía en el mensaje la alumna, el maestro de matemáticas es estricto, el maestro de química da muy buenas clases, aunque no me gusta la clase. Entonces, si el maestro de matemáticas le permite seguir entablando una conversación sobre un tema de la clase, es importante, pero también es importante que el alumno sepa hasta dónde puede llegar y el profesor también establezca cuáles son esos límites en las relaciones que está estableciendo con él. Los espacios de los problemas propios de su edad son espacios socioemocionales, psicoafectivos y biológicos. No los podemos dejar de lado. El alumno también tiene necesidades biológicas, también tiene necesidades de ser considerado y de que su voz, su expresión, su forma de ser sea aceptada. La orientación vocacional y académica es fundamental en el bachillerato porque de ahí depende muchas veces si el alumno continúa o no estudios en el nivel profesional. La separación de la estructura familiar es muy importante y para el bachillerato esto se genera de manera natural porque ya no, los alumnos ya no están cerca del centro educativo, están lejos y eso permite que ellos tengan una mayor interacción con sus pares y que también con los profesores establezcan relaciones diferentes y vayan entendiendo que los núcleos familiares son diversos, son complejos y que ellos no están ni en la mejor ni en la peor familia. Simplemente es su familia. La construcción de la identidad en el ejercicio de los diversos roles. Es decir, el alumno debe aprender a tomar decisiones. El alumno debe tener una voz dentro del salón de clase. El alumno también debe permitírsele actuar en las relaciones sociales que se van generando en el centro educativo y asumiendo que posiblemente haya alguien más que tenga cosas que aportar a su formación. Siguiente, por favor. Entonces, ahora nos convertimos en el profesor con estas características que acabo de plantear, pero también nos convertimos en el tutor. Y entonces,
el centro educativo y el entorno escolar son uno mismo en el proceso de desarrollo del alumno. Y entonces aquí es donde tenemos que atender esas áreas, los tutores. La alumna o el alumno en su condición individual y sus necesidades de atención. La dinámica grupal, es decir, las relaciones, las necesidades y los temores y frustraciones que se generan en ese mismo entorno dentro del salón de clase, en sus diferentes grupos, con sus diferentes profesores, pero también en las relaciones fuera del salón de clase. Las relaciones familiares, es decir, las características particulares de la familia, no deben ser criticadas, más bien deben ser entendidas como procesos sociales diferentes en donde el alumno puede tener mayor o menor injerencia y puede tener o no tener posibilidades de acción para la transformación de esa familia. Pero el centro educativo debe orientarse a eso y el tutor debe visualizar esa parte. Los equipos docentes y directivos como relaciones básicas de coordinación para el apoyo o la intervención oportuna. Es decir, necesitamos generar también los espacios en donde no solamente recopilemos el diagnóstico de cómo están los alumnos, sino también aprendamos a que cada uno de estas problemáticas, cada uno de los conflictos merecen la mejor atención. Y esa mejor atención se va a lograr en la medida que se vayan estableciendo mejores relaciones. Los servicios externos, entonces, debe tener conocimiento el tutor. No solamente delegar y decir, ahora la administración se debe encargar de canalizar a este alumno, sino también en alguna situación de emergencia, dada la relación que mantiene con los alumnos, puede hacer llamadas y puede orientar al alumno en momentos difíciles. Es muy complicado, pero es necesario que el alumno verdaderamente siente el acompañamiento. La siguiente, por favor. Pongo esas actividades primordiales, como generar las condiciones de reflexión, como promover las habilidades sociales a través del reconocimiento de los valores que los alumnos deben tener, de acompañar al alumno o a la alumna en el desarrollo de habilidades cognitivas y psicoafectivas. Promover acciones en el cuidado de la salud física y emocional que atiendan trastornos que son comunes en los jóvenes, ¿no? Que son trastornos alimenticios, ¿no? Y que entonces el tutor también busque la manera de fomentar la alimentación. No quiere decir que el tutor se convierta en médico, en nutriólogo, pero sí puede convocar a una conferencia, a una charla, a un taller en donde los alumnos puedan participar, ¿no? El tutor debe ser ese enlace con todos estos elementos. Buscar transformar la dinámica de las relaciones en el aula. Muchos de los problemas que los alumnos refieren es no aprendo nada, el maestro falta, el maestro y una serie de problemas, ¿no? Que le asignan al docente, pero la relación maestro-alumno y el espacio escolar, en el salón de clase, es una responsabilidad de todos, de los alumnos y de los profesores. En el colegio, buscamos que nuestros alumnos sean conscientes de su proceso de aprendizaje y entonces, si no está el profesor, no digan, me voy a jugar. Pueden hacerlo en algún momento, pero no siempre. Entonces deben asumir una responsabilidad de que están en una clase y que ante la ausencia de algo, así como el profesor cuando se le olvida la presentación en PowerPoint, pues tiene que improvisar, los alumnos deben saber qué hacer, ¿no? Cuando no llega el profesor. Cómo atender, es decir, también responsabilizar a los alumnos del aprendizaje significa que ellos conozcan los programas y lo que deben estar aprendiendo. Algo muy importante es que el tutor
El profesor tutor sea un guía del estudiante en el sentido de la educación, del perfil de egreso, del proceso de formación disciplinaria, es decir, que le vaya orientando al alumno de a dónde acudir para recopilar información sobre las diferentes carreras, sobre cómo atender problemas de aprendizaje, cómo generar sus propias estrategias para aprender cada vez mejor. Orientar sobre los proyectos académicos y profesionales, es decir, las aptitudes y actitudes que los alumnos deben tener para alcanzar sus metas. La siguiente, por favor. Las prioridades en la educación media superior, entonces, tiene que ver primero con que ellos reconozcan en qué modelo educativo se encuentran, qué valores y qué actitudes deben tener para el desarrollo de su identidad dentro de estos espacios socioculturales, mejorar las habilidades para aprender el conocimiento de forma articulada. Es decir, no esperar a que el maestro llegue y les diga, este es el tema y aquí lee esto y con eso ya sabes todo. No, sino que el alumno, el profesor desarrolle en ese alumno inquietudes por aprender y que éste vaya buscando otras fuentes de información que complementen su formación. Y el punto más importante que nos relaciona con las facultades es esta parte de la orientación vocacional basada sí en los intereses y aptitudes, sin descuidar el contexto socioeconómico y cultural en el que se dan las profesiones, ¿no? Porque el alumno también tiene que visualizar eso, qué va a estudiar y esa carrera que va a estudiar, cómo está en el mercado laboral, para que después no vengan las frustraciones y diga, no encuentro trabajo, no me gusta lo que hago, y entonces abandone no solamente los estudios durante la trayectoria profesional, sino después no se dedique a esta carrera que ya estudió. Y no quiere decir que eso esté mal, ¿no? Pero lo ideal sería que uno vaya planeando y alcance sus metas de lo que planeó. Cuando cambia el rumbo, pues simplemente lo más importante sería que estuviera consciente de por qué cambió el rumbo y que encuentre en esa nueva actividad un camino de sentirse satisfecho con lo que hace. Y así estamos muchos profesores que estudiamos alguna carrera, que nos dedicamos finalmente a la docencia y encontramos en la docencia un camino, un espacio idóneo para nuestro desenvolvimiento personal, profesional, académico, y que a veces socialmente es criticado porque dice, es que no encontraste trabajo de tu carrera, ¿no? Qué terrible, ¿no? Cuando lo más importante es que uno, con los conocimientos que ha desarrollado en la escuela, en la universidad, se dedique a lo que más quiera hacer en la vida, porque de esa manera nos volvemos productivos. Entonces, ¿qué requerimos de los profesores como tutores en educación media superior? Bueno, pues que haya una profesionalización de la disciplina, pero sobre todo en la parte pedagógica y en la parte didáctica, porque nuestros alumnos requieren que les acerquemos al conocimiento y no que lleguemos a decirles, lee esto y nos vemos la siguiente clase. Y llega la siguiente clase, ya lo leyeron, bueno, hacemos un control de lectura y nos vemos la siguiente clase. En el bachillerato, los alumnos necesitan empezar a establecer cuáles podrían ser sus mejores estrategias de aprendizaje y esas las generan a partir de lo que son los profesores. La construcción del trabajo colaborativo es muy importante que desarrolle el profesor de bachillerato. Las iniciativas para la producción y difusión del quehacer docente, es decir, que no se quede solamente en la relación maestro-alumno o en las cuatro paredes de un aula de clase. Y las trayectorias basadas en el sentido de pertenencia y de la identidad institucional. Ningún profesor puede llegar, o ningún profesor tutor puede llegar a hacer un mejor desempeño cuando está alejado de un sentido de pertenencia de la institución en donde está laborando. La siguiente, por favor. Voy a tratarme de ir un poquito. Este es el contexto del Colegio de Ciencias y Humanidades. Somos 5 planteles
y los 5 planteles están distribuidos, 4 de ellos en la Ciudad de México, 1 en el Estado de México. Atendemos en promedio 59,558 estudiantes, de los cuales el 60% aproximadamente ingresa año con año a las escuelas superiores y facultades. Tenemos un promedio de 3,271 profesores y una base y una comunidad administrativa de base de 2,131. Con esta comunidad es con la que nosotros trabajamos. Pero los números no son tan significativos cuando observamos el contexto. Pasamos a la siguiente, por favor. Estos alumnos generalmente viven en un ambiente de complejidad de su comunidad. El entorno social y familiar es muy importante. Tenemos alumnos que tienen una minoría de edad. La mayoría de nuestra comunidad estudiantil son mujeres. El índice poblacional que tenemos hace también compleja a nuestra comunidad. Tenemos a veces grupos saturados. Generalmente así es. La ubicación geográfica de dónde vienen los alumnos y el transporte público. Y todo esto va generando que haya condiciones a veces que los alumnos dicen de inseguridad. Por el lugar de donde vienen. En Azcapotzalco, la mayoría de nuestros alumnos vienen del Estado de México. Tenemos una tercera parte de nuestros alumnos que es de la Ciudad de México, de la Alcaldía de Azcapotzalco, de la Gustavo Amadero y de la Benito Juárez. Algunas otras alcaldías, perdón, pero generalmente son estas tres y la mayoría viene de la zona de Nicolás Romero, de Cuautitlán Izcalli, de Atizapán, también de Tultitlán, toda esta zona que es muy, muy alejada del colegio y que para llegar al plantel se requieren a veces más de 1 hora para llegar. Y ese trayecto a veces es inseguro y a veces es generalmente muy caro, ¿no? Eso hace que también los alumnos vivan una situación de estrés. También digan, tengo o no tengo suficiente dinero para llegar al colegio y alimentarme adecuadamente. Decimos que el entorno social y familiar es complejo por las problemáticas que habíamos estado señalando ya antes, ¿no? Y aquí en la complejidad pongo esta parte de la mayoría son mujeres. ¿Por qué lo pongo dentro de esta complejidad? Justamente por todo el tema de desigualdad del que se ha venido hablando, no de ahorita, sino de muchos años atrás, y que necesitamos establecer condiciones de igualdad y de seguridad para nuestra comunidad mayoritaria. No puede ser simplemente pasar por alto o tipificarlo como grupos que están interfiriendo en la labor académica, porque lo que tendríamos que hacer para atender la labor académica es atender la problemática también familiar, social, que se vive en esos momentos. La siguiente, por favor. El programa institucional de tutorías en el plantel Azcapotzalco está diseñado para mejorar la calidad de los aprendizajes, así está establecido, disminuir el índice de reprobación, rezago escolar y deserción, y promover la responsabilidad y autonomía de los estudiantes. En ese sentido, dice, bueno, hay que diseñar y aplicar estrategias de incorporación al modelo del colegio y el sentido de identidad universitaria. Hay que orientar la vida académica a través del fomento de la autorregulación, promover los servicios educativos para la formación integral y orientación vocacional, y también detectar y atender y canalizar los problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, el programa es complejo y no es responsabilidad de un tutor. Es responsabilidad desde 2011 que se instituye como programa institucional de tutoría con una serie de ejes que lo ubican en una acción transversal en cada una de las asignaturas, y donde el tutor debe tener en primera instancia ser visualizado
como una figura de poder en el sentido de que es capaz de establecer los enlaces necesarios para que el grupo de alumnos que está asesorando como tutor sea un grupo destacado y todos se vayan acompañando. La siguiente, por favor. El programa de seguimiento integral es una parte muy importante para el tutor en el colegio. Todo el mundo lo conoce como el PSI. Ahí hay una serie de información muy importante para todos los tutores. En primera está el plan de acción tutorial que se empezó a construir desde 2013 y que hoy cuenta con diferentes manuales, materiales en donde el profesor tutor puede revisar cualquier estrategia, si no se le ocurre alguna, para atender algún tema en particular. Y sobre todo visualizando qué debe hacer el tutor en el primer año, qué debe hacer el tutor en el segundo y qué debe hacer el tutor en el tercer año. Está la lista del perfil académico, lo que conocemos como listas Dálmata, en donde vemos la trayectoria del alumno en su promedio de secundaria, su promedio, el puntaje que alcanzó en Comipems, el examen que se le aplicó del diagnóstico, ¿no? Y conforme va avanzando el ciclo escolar y se van integrando las calificaciones de los alumnos, el profesor tiene un mapa general de cuál ha sido la trayectoria escolar del alumno en todas sus asignaturas. Y está el registro de evaluaciones de la jornada de balance académico, donde se van acumulando todos esos datos cualitativos y cuantitativos sobre deserción, sobre problemas y qué tipo de problemas van presentando. La siguiente, por favor. Quiero centrarme finalmente en esta parte de lo que es la jornada de balance académico. La jornada de balance académico, pasamos a la siguiente. Esta es la que estamos desarrollando todavía en este momento, 2021-1. Aquí tenemos como información importante que de los 541 profesores en activo en el plantel en este momento, 108 son tutores, 82 son profesores del plantel. Es decir, tenemos 108 tutores, pero tenemos 48, no, esto no es el dato, tenemos algunos profesores que no son, algunos tutores que no son profesores. Ahorita vemos la siguiente. Aquí me interesa que veamos que, curiosamente, la mayor cantidad de tutores que tenemos son del género masculino. Contrariamente a todo imaginario que a veces construimos y que pensamos que las mujeres, y entramos a este rollo de género, fíjense, ¿no? Entramos a este rollo de género diciendo, las mujeres son las más adecuadas para atender toda esta parte de trayectoria y acompañar al alumno, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la inquietud de los profesores, mayormente profesores que profesoras. Entonces, tenemos que aprender a romper nuestros esquemas. El siguiente, por favor. Aquí tenemos, ¿de dónde vienen estos tutores? Tenemos 26 tutores que vienen de la FES Iztacala, son prestadores de servicio que están haciendo como prácticas de la carrera de psicología aquí en el plantel Azcapotzalco. Y 82 profesores son tutores, son profesores del plantel. La siguiente. Esto es importante verlo porque generalmente los que vienen de Iztacala pues tienen toda esta orientación de atender las partes psicoafectivas, emocionales, de ética, de conducta de los alumnos. Y por otro lado tenemos a los profesores que se centran más en la parte académica. Tenemos de los profesores que les decía, 6 profesores de francés, 62 de inglés, 80 de talleres, 83 de historia, 175 de experimentales y 135 de matemáticas. De esta gama, de estos profesores en las diferentes áreas, tenemos que, también curiosamente, más profesores del área de matemáticas son tutores, ¿no? Y habría que ver, esto nos daría para una investigación, a ver qué es lo que están haciendo los tutores de matemáticas.
frente a los tutores de historia, que son formaciones distintas, ¿no? O los de experimentales, ¿no? Cada uno tiene su propia formación y a ver en qué parte le está dando mayor énfasis estos tutores para la atención de los alumnos, lo que mencionábamos anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, 6,907 alumnos forman parte de estos, son alumnos de estos tutores, y estos tutores nos reportan 7,904 casos, ¿no? En esta jornada de balance, que no hemos terminado. Estamos en ese proceso, estos datos son preliminares. Esto es lo que llevamos en este momento, en donde pensamos que porque están trabajando en línea, quizá los tutores no se dan cuenta cuáles son las problemáticas de los alumnos. Sin embargo, aquí ya vemos que los tutores nos están refiriendo que hay 19 alumnos con problemas de adicciones, que tenemos 21 alumnos con problemas de disciplina, que tenemos 52 alumnos con problemas emocionales, 84 con problemas familiares, 86 con problemas de salud, y dicen 565 alumnos nunca se han presentado, que puede ser a lo mejor que estén relacionados con este otro de los problemas de conectividad, o también es una curva natural que tenemos en el desarrollo, en las trayectorias de nuestros alumnos, donde generalmente siempre hay deserción, ¿no? Hay alumnos que se inscribieron en primer semestre y nunca se presentan al plante, ¿no? Pero siempre están por derecho en la inscripción. Y curiosamente de estos alumnos, pues los profesores nos reportan que 3,732 son alumnos de alto rendimiento académico, son alumnos que han tenido un desempeño sobresaliente en sus grupos. Entonces, vamos a juntar esta información para tener un poco más de datos y contrastarlo también con la otra parte de la jornada de balance, en donde vemos cuáles son las habilidades que necesitamos atender de parte de los profesores, que es una parte muy importante para verlo desde la parte de la formación docente. La siguiente, por favor. Bueno, lo pongo como consideraciones finales. Digo, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar la identidad universitaria y el sentido de pertenencia. Eso es urgente. El alumno se debe sentir a gusto en su centro educativo. Pero se debe sentir a gusto no porque tenga una escuela bonita, físicamente, con computadoras. Hace unos meses vino una persona de Cuba y decía, wow, esto es el colegio, nosotros no tenemos absolutamente nada de esto, ¿no? Son privilegiados y nuestros alumnos nos dicen, no tenemos nada, ¿no? Es decir, el contexto de cada uno nos hace tener una perspectiva de la realidad diferente. Pero lo que tenemos que hacer es atender esa perspectiva de la realidad y buscar la integración de nuestra comunidad. Desarrollar la responsabilidad y el respeto personal y académico, ¿no? El alumno debe respetarse a sí mismo. El profesor debe respetarse a sí mismo y respetar la labor que está desarrollando. Necesitamos el fomento del cuidado del ambiente escolar, es decir, no basta con decir estudio en una escuela gratuita, ¿no? Que está obligada a dármelo todo, sino también tener la responsabilidad de cuidar de ese espacio y de atender y cuidar las relaciones humanas, por supuesto, ¿no? Recuperar la autoridad del profesor es fundamental en estos días. Desde hace varios años, así como ha habido denuncias sobre la inseguridad, también la figura de autoridad del profesor ha ido mermando porque se le tipifica, porque se le etiqueta, porque hay una serie de cosas que han ido minando y que nos van haciendo que la carga como profesores vaya siendo cada vez más compleja, más difícil, porque de repente no faltará quien diga, ah, ¿eres profesor? Oye, ¿y nunca te han ofrecido una botella para aprobar la materia? Y entonces uno dice, ¿cuál es la figura del profesor? ¿Dónde está la autoridad del profesor y cómo la respaldamos? ¿No?
No puede ser, no puede ser ese el comentario. Quizá el comentario tendría que ir más allá de cómo te va con los alumnos, cómo te sientes, te gusta dar, por qué te gusta dar clases, ¿no? Y no la parte de la corrupción, etcétera. Entonces, hay que trabajar sobre la autoridad del profesor, la atención especial a la ética de la docencia. Un profesor que no tenga ética nos va generando estos problemas. La apropiación del entorno escolar, es decir, que nos sintamos a gusto y que digamos, yo respeto este espacio porque es mi espacio. Y el entorno escolar no solamente es la escuela, también es el trayecto a la casa. Y el alumno se debe sentir tranquilo, seguro del trayecto de la escuela a la casa. Pero para que eso suceda, también el alumno o el profesor necesitan apropiarse de esos espacios. La atención de las expectativas de los alumnos, de los profesores y del personal administrativo es fundamental. Si no atendemos las expectativas, entonces no tenemos para planear, no tenemos que organizar. La difusión y respeto a las labores que competen a cada uno de los sectores es muy importante, pero para eso cada sector debe respetar su propia labor. Y entonces el diálogo para la puesta en marcha de propuestas para la atención de los conflictos que atañen a la comunidad es el eje que debe permear en toda la labor tutorial. Necesitamos que los tutores no sean la figura que va a resolver los problemas en un salón de clase. Necesitamos que el tutor sea corresponsable de la dinámica escolar, que los alumnos también asuman una responsabilidad. ¿Y por qué no? También crear alumnos tutores, porque a veces el diálogo entre pares es mucho más efectivo y tiene mucho mayor trascendencia que la figura del tutor con el alumno o del tutor con la autoridad. Entonces, necesitamos también de parte del cuerpo administrativo generar una estructura que nos permita que haya confianza del tutor con la parte administrativa, del tutor con el profesor y del profesor con los alumnos. Es decir, el poder no está centrado en una sola persona, está centrado en su comunidad. Y la comunidad debe trabajarse en ejes transversales en cada una de las asignaturas, en donde el alumno vea su crecimiento emocional, intelectual y académico, ¿no? Con un buen desempeño. Y esos son los alumnos que les van a llegar a ustedes en la educación superior. Esta es la información que tengo. La última creo que ya es la despedida y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. De verdad, información muy, muy interesante. Es muy evidente el conocimiento tan profundo que tiene de su comunidad, que además refleja su interés. Sí, definitivamente una persona muy humana con respecto a los intereses de sus estudiantes. Y en ese sentido es que nos han hecho llegar algunos comentarios. Le voy a compartir, ¿le parece? Si de dos en dos las preguntas. Claro, está bien. Tratando de agruparlas. La primera nos dice, ¿cuál considera debería de ser el principal cambio entre la tutoría del bachillerato con la licenciatura? Y en este mismo sentido, también nos preguntan que si sería conveniente que los programas de tutoría del nivel bachillerato con el de licenciatura se entrelazaran de alguna manera. Creo que sí. Eso es lo que he comentado. Si hay ya un trabajo realizado en el bachillerato, porque todo el bachillerato universitario, supongo yo que en otros bachilleratos donde también llegan alumnos a los estudios superiores dentro de la universidad, pues también tienen una estructura similar con sus diferencias propias de cada institución, pero tanto la Nacional Preparatoria como el Colegio de Ciencias y Humanidades tenemos
momentos en los que compartimos cuál es la acción tutorial. Creo que fue hace 3 años cuando hubo un coloquio sobre la tutoría y sobre la orientación educativa, y entonces ahí van surgiendo muchas inquietudes relacionadas con esto. Siempre ha existido a veces un rompimiento, quizá por el cambio de espacio, entre la relación entre el bachillerato y la licenciatura, y es solamente de espacio, porque son exactamente los mismos alumnos. Entonces, creo yo que esta información que nosotros tenemos sería pues muy útil para los tutores del nivel licenciatura. ¿Qué cambios debería haber y qué diferencias con el bachillerato? En el bachillerato, obviamente, nuestros alumnos son menores de edad y eso hace que la tutoría tenga que ser en esencia diferente, por la atención que merece un joven menor de edad. Sin embargo, el mayor problema al que está centrado la tutoría generalmente es la aprobación, la acreditación, el alcanzar, el reducir el índice de deserción o de reprobación. Y eso compartimos estrategias en la licenciatura y en el bachillerato. Obviamente en la licenciatura el alumno debe tener muy claro qué es lo que está estudiando. Si eso no se le da en el bachillerato, entonces lo va a descubrir en el primer año de licenciatura, y ahí es donde hay un alto nivel de deserción, porque encuentran que no es la carrera que quieren. Pero además, no es que no sea la carrera que quieren, sino que se desesperaron a la primera de cambios. Los alumnos entran a la carrera y dicen, no, no es lo que me gusta, pero están empezando la carrera, en realidad no han encontrado, no han llegado todavía al punto, como dicen, al postre de la carrera, ¿no? Están apenas en el aperitivo y tendría que ser muy bueno. Por eso la tutoría, así como en el bachillerato trabajamos la incorporación al modelo educativo y esta parte de la identidad, eso es algo que se debe trabajar en la tutoría en el nivel superior, para que los alumnos no deserten, para que no se desanimen, trabajar sobre sus propias fortalezas intelectuales y emocionales, es decir, trabajar toda esta parte que los psicólogos llaman la tolerancia a la frustración. Eso no debe ser el motivo de una deserción escolar, ¿no? Hay que tener paciencia y hay que ir descubriendo y ser autónomos y buscar más información de mi carrera y dónde voy a poder trabajar después. Claro que si después de que está uno a la mitad de la carrera dice no es lo que me gusta y sigo aquí, también es malo, ¿no? Bueno. Ok, otras dos. Con respecto a la orientación vocacional, en la que ha hecho mucho énfasis, justamente en lo que terminamos, primero, ¿no sería también conveniente capacitar en este sentido a nuestros tutores? Porque a veces los muchachos van y les preguntan y mayormente los orientan con respecto a una experiencia personal, pero a veces los mismos tutores no saben el amplio abanico de carreras que tiene la universidad, requisitos, etcétera. Entonces, ¿no sería conveniente capacitar en este sentido a los tutores? Y también nos preguntan cómo construimos el sentido de pertenencia e identidad en los estudiantes, y no tendríamos también que hacerlo con los tutores, porque de repente, o con todos los docentes, porque como que de repente también a ellos se les olvida. Claro. A ver, la primera, sí tendríamos que dar una mayor formación a los tutores y en general a todos los profesores. Todos los profesores de bachillerato deberíamos tener una noción, ¿no? De cuáles son las carreras nuevas que tiene la universidad, de qué perfiles están utilizando, porque es el contexto social. Las carreras nuevas no surgen por una iniciativa, por una ocurrencia, surgen por una necesidad social, ¿no? Y entonces los profesores y los tutores debemos ser agentes educativos
inmersos en una cultura básica, mínima, de cuál es nuestro entorno social, ¿no? Creo que en ese sentido. De cómo orientar al alumno, creo que más bien es cuáles son las estrategias que el tutor debe adquirir para que el alumno también aprenda a buscar. Porque volveríamos al mismo punto, los tutores tendríamos que ser todólogos, ¿no? Conocer de todas las carreras y conocer todas las instituciones de la universidad y otras universidades, porque también muchos de nuestros alumnos se van después del bachillerato a otra institución. Y aquí lo más importante es que el alumno tenga conocimiento de dónde puede encontrar información, quiénes les pueden proporcionar información. El departamento de psicopedagogía juega un papel importante en el colegio, ¿no? Pero no es la única instancia. Son 4 personas en psicopedagogía para una comunidad que les acabo de mencionar, pues es imposible atenderla, ¿no? Pero hacemos ferias de la orientación vocacional en donde a veces asisten los tutores y deberían estar obligados a estar allí en toda la feria de la orientación vocacional. Pero bueno, es parte de esto que mencionamos y es la siguiente pregunta relacionada con este sentido de pertenencia. ¿Cómo logramos que nuestra identidad universitaria la llevemos siempre puesta y con mucha dignidad, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Partiendo de la reflexión personal. Necesitamos talleres donde primero estemos dispuestos a dialogar sobre nosotros mismos. Estemos dispuestos a reconocer nuestros propios errores. Y eso solamente se da en un taller, no en un curso donde nos dan teoría, sino en un taller en donde yo pueda llegar y decir, me están planteando esta situación y cuál es la relación que tienes con los alumnos, cuál es la relación que tienes con tus pares y cuál es la relación que tienes con la institución. Porque a veces, ¿cómo podemos hablar de identidad universitaria si el profesor no se siente a gusto en el colegio porque dice que le pagan poco, ¿no? Ese es el eterno discurso, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, de parte de la misma universidad deben quedar claras cuáles son las reglas del juego y cuáles son las posibilidades de una trayectoria académica. ¿Qué debe hacer un académico desde que se incorpora al colegio o se incorpora a la universidad para ir trazando un plan de vida? ¿Cómo un tutor le pide un plan de vida al alumno y él no tiene un plan de vida? Y su plan de vida debe estar centrada en la institución en donde se ha incorporado en sus labores académicas, ¿no? Y para eso tiene que conocer su institución, ¿no? Tenemos profesores del Poli, de la UAM, de otras instituciones. Y cuando llegan, fíjense, una ocasión un profesor me dijo que yo les decía, somos Pumas, etcétera, etcétera, en una reunión. Y entonces el profesor se acerca al final y me dice, todo estuvo bien, profesor, pero eso de que todos seamos Pumas no es cierto. Yo orgullosamente soy burro, vengo del Politécnico y no lo voy a negar y me siento orgulloso y yo no soy Puma. Le digo, bueno, eres Puma porque estás en el colegio ahora, ¿no? Dice, no, jamás voy a dejar de ser burro. Y yo digo, es parte de la identidad, pero ¿qué requiere de eso? De un proceso. O sea, no me voy a poner a discutir. No, 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 estás ahí. No, simplemente las cosas se van a ir dando. Y conforme el profesor y los profesores nos vamos incorporando a nuestro centro educativo, pues vamos adquiriendo toda esa identidad que es importante, pero es una labor de todos, de la administración, de la voluntad del profesor, del cómo llegan los alumnos y cómo establece unas relaciones con ellos y con los trabajadores que a veces también tenemos problemas porque no limpiaron nuestro salón de clase, ¿no? Y así Entonces, quien trabaja a gusto. sí. Bueno, tenemos muchas preguntas. Algunas son, ¿cuáles serían los principales elementos que tendríamos que incluir en la tutoría cuando los muchachos ingresan a la universidad? También nos preguntan si sería posible pensar en integrar a los estudiantes de pedagogía de los últimos semestres, de Acatlán particularmente, en un programa de tutorías del CCH.
Y una muy buena, déjeme ponerle de una vez esta, Sí. doctor, ¿cómo podríamos hacer que tanto padres de familia como estudiantes fueran más realistas con respecto a sus expectativas? Porque usted ya lo mencionó, un alumno está en sus primeros semestres y ya está diciendo, tal vez en el primer semestre, y ya está diciendo que no es su carrera cuando todavía ni sabe, ¿no? Y luego los papás también, o sea, ellos piensan que cuando terminen la carrera, pues ya van a tener consultorio puesto o el buffet y que ya van a ser ricos, ¿no? En el primer mes de trabajo. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar eso? Bueno, en el momento de ingresar a la universidad, por supuesto que se tiene que trabajar esta parte de la identidad sobre, creo que las escuelas, las facultades periféricas tienen muchas similitudes con el CCH. Entonces pensamos más en esta parte del pensamiento crítico, en hacer actividades colectivas, en donde los alumnos participen en clase, lean, es decir, se responsabilicen de su proyecto académico, lo asuman, y entonces me parece que tendríamos que ver cuál es el modelo que la institución les está ofreciendo a los alumnos y convencerlos de que no es el modelo perfecto, pero sí un modelo que les va a poder ayudar a alcanzar sus metas. ¿Y cuáles son esas posibilidades? ¿No? Es decir, que el alumno reconozca el plan de estudios de la carrera que va a estudiar. Eso es fundamental en el primer año de tutoría en la facultad. Que el profesor tutor les diga cuál es el plan de estudios y cuál es el perfil de egreso. Porque necesitamos que los alumnos también se espejeen y busquen en sí mismos qué habilidades tienen y qué es lo que les falta para que a partir de allí sea la construcción de su plan de vida. Nosotros tenemos en el bachillerato esa primera parte en el primer año de ingreso, y entonces el profesor dice, bueno, hay que construir el plan de vida y pensamos que el plan de vida es a partir de ahora que llegaste al CCH, ¿qué vas a hacer? Pero necesitamos regresarnos y ver cuál ha sido la historia personal de ese alumno, su trayectoria escolar, cómo ha sido la relación con sus compañeros en otro momento, con sus profesores, con su institución, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre en el nivel superior. Necesitamos reconocer que el alumno no acaba de nacer, no acaba de generarse allí, como dicen, por generación espontánea, llegó a la facultad, llegó con una trayectoria y hay que ser respetuosos con esa trayectoria, porque siempre decimos, nos llegan cada vez más burros, nos llegan cada vez más tontos, y eso es una actitud docente. Entonces, tenemos que trabajar sobre las actitudes docentes, ¿no? No tenemos alumnos tontos, tenemos alumnos que tienen la capacidad, porque por eso están allí, ¿no? Y que han tenido experiencias diferentes y han tenido un aprovechamiento escolar diferente, eso es cierto, pero ¿qué haríamos con un grupo homogéneo, donde todos saben lo mismo y todos actúan de la misma manera? Seríamos robots, ¿no? Entonces esa no es la dinámica escolar. Entonces la dinámica escolar está basada en la diferencia y en cómo a partir de la diferencia todos apoyamos en la construcción de algo. Entonces me parece que al ingresar a la facultad, los alumnos deben tener ese sentido de apoyo en la tutoría. Por supuesto que los profesores de pedagogía podrían ayudarnos muchísimo en el colegio y en la nacional preparatoria, ¿no? Porque generalmente los que damos clases en el bachillerato somos profesores de X carrera, ¿no? No tenemos la formación en pedagogía. Algunos la buscamos, ¿no? Y a veces pensamos que la tenemos cuando ya rebasamos los primeros 10 años de antigüedad docente. Y entonces ya nos sentimos pedagogos, pero en realidad desconocemos mucho porque esa es nuestra práctica, pero ¿cómo vamos avanzando más allá del reconocimiento de nuestra labor como profesor, nuestra actitud como profesor y la relación que mantenemos con los programas, con el plan de estudios y con los alumnos?
creo que en la parte de los de tercer semestre y quinto semestre en el CCH, nos ayudaría muchísimo esta parte de los pedagogos de Acatlán que pudieran apoyarnos. Y sobre las expectativas, es cierto, a veces los padres de familia influyen mucho en las decisiones de los hijos. Y desafortunadamente, a veces la influencia es negativa. Digo negativa porque los hijos estudian lo que los padres quieren. Y a veces estudian lo que los padres quieren de manera indirecta, porque el alumno, el hijo le pregunta al papá, oye, ¿cómo ves esta carrera? ¿Si estudio esto o estudio esto? Y en lugar de que el papá le diga, ¿qué te gusta más? ¿En dónde te sentirías más a gusto? ¿Qué habilidades crees que tienes para esa carrera? ¿Qué habilidades tienes para esta otra? Le dicen, esta, porque esta te va a dejar un mejor porvenir. Pero la que deja el mejor porvenir no es la que nos deja mayores ganancias a nivel financiero. Esa es una parte que nos podría dar tranquilidad. Pero si hablamos de porvenir, tendríamos que dejar de lado la parte de la miseria intelectual y la miseria de la vida, ¿no? Para centrarnos en la parte más sustanciosa, ¿no? Creo que por ahí José Mujica nos dejó muchas cosas en que reflexionar ahora que dejó su cargo allí en el Senado, en Paraguay, y su propia historia, su propio discurso de filosofía de la vida más que de política, ¿no? Creo que tendríamos que empezar a aprender muchas cosas de cómo nos podemos sentir mejor y no estar siempre en esta situación de que nos va dejando el sentido de la competencia en un modelo neoliberal, ¿no? Eh, lo primero sería buscarnos eh, cómo sentirnos mejor como personas. Y eso seguramente nos llevaría a muchos éxitos académicos y laborales y personales. familiares, personales, por supuesto. Una reflexión muy, muy interesante. Bueno, y pues para terminar le voy a poner otras bien difíciles también. ¿Qué tipo de tutorías deberíamos de estar trabajando en esta emergencia que estamos viviendo o cómo la estamos trabajando prácticamente? Y características de un tutor ideal. ¿Características de qué, perdón? Un tutor ideal. Ok. ¿Qué debemos estar trabajando ahorita durante la pandemia? Las relaciones interpersonales. Que el tutor dialogue con los profesores. No se trata de abrir la cámara y obligar a los alumnos a aprender sus cámaras. No se trata de preocuparnos por cosas que no podemos resolver, ¿no? Entre otras cosas, ha habido comentarios en torno de que si el alumno todavía está acostado, que si el alumno no ha terminado de despertarse o está en el teléfono chateando, haciendo comentarios de la clase, burlándose de la maestra, del maestro, ¿no? Y nos angustian todas esas cosas. Y eso no lo podemos resolver. No podemos resolver si vamos a aplicar un examen y el alumno va a copiar o no va a copiar, porque tampoco lo resolvíamos de manera presencial, ¿no? Yo creo que tenemos que preocuparnos por la promoción, el enaltecimiento de los valores, ¿no? Y los valores en las relaciones que estamos estableciendo ahora a través de los medios digitales, pues tienen que ser primero de respeto, de tolerancia y de reconocimiento de que cada uno está contribuyendo no a fastidiarle la vida al otro, sino contribuyendo a su propia formación. Entonces, el tutor debe tener sesiones con los alumnos en ese sentido, ¿no? De cómo logramos integrarnos y cómo aprovechamos las tecnologías y cómo buscamos que las tecnologías no nos absorban, porque ese es el problema con los jóvenes actualmente. Entonces, necesitamos
que el profesor reconozca el medio, necesitamos que el alumno también reconozca las potencialidades que le está brindando esta posibilidad de trabajar a distancia, ¿no? Y los encuentros que podemos tener porque no tenemos la barrera del espacio, ¿no? Nos podemos estar viendo a muchos kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia, y estar dialogando aquí. Y entonces que este diálogo a veces para los profesores se convierte como en una dificultad y dicen, es que no tengo contacto con mis alumnos. Yo les acabo de mostrar unas gráficas en donde vemos que el profesor sí está dando información de cómo están sus alumnos, los tutores, ¿no? Entonces, sí hay una relación maestro-alumno, no es la misma, pero los alumnos están más acostumbrados a esto, porque a veces está uno junto al otro enviándose mensajes, ¿no? No se ven a los ojos como estamos acostumbrados los de otra generación. Entonces, no tenemos que llevar la situación presencial a los medios, sino más bien ajustarnos a esta realidad. Y entonces la labor del tutor es ver si el alumno, es indagar si el alumno tiene los medios digitales necesarios para poder establecer comunicación con sus profesores. Si tiene problemas de carácter familiar que le están impidiendo el desarrollo personal y académico, ¿no? Para hacer canalizaciones, para sugerir y también para convocar. Nosotros aquí en el bachillerato convocamos a los padres de familia con mucho cuidado, sí, porque a veces se pueden generar malos entendidos o discusiones mal canalizadas, y creo que tenemos más bien que buscar como espacios de apoyo. El alumno debe saber quién en su familia es su mejor apoyo. Y eso lo debe descubrir con la actividad, algo que haga el tutor para que el alumno sea quien lo reconozca. No que se lo diga el tutor, que el alumno diga, yo en mi casa me siento a gusto hablando con tal persona, ¿no? Porque simboliza efectivamente esta persona que me va a guiar, que me va a orientar. Eh, ¿cómo podríamos hablar del tutor ideal? El tutor ideal es el tutor con un alto sentido de la ética, exclusivamente. Y lograr eso es muchísimo. Es muchísimo porque decimos, ¿qué tiene, qué de la ética, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que los alumnos crean en nosotros por nuestra propia responsabilidad? ¿Cómo hacemos que los alumnos nos confíen algo porque somos empáticos? ¿Cómo sabemos que el alumno puede confiar en decirnos qué problemática está viviendo? Porque nosotros estamos trabajando sobre este ámbito de la igualdad de género. ¿Cómo podemos saber que nuestros alumnos están siendo verdaderamente atendidos por el tutor? Pues por todos estos valores que nos da la universidad, ¿no? El compromiso que le debemos no solamente a nuestra propia trayectoria, sino al espacio que la sociedad nos está brindando para nuestro desarrollo físico, emocional, intelectual. Entonces, el tutor ideal debe ser una persona abierta, capaz de transformarse a sí mismo de acuerdo a los diferentes contextos. No quedándose atrapado en el pasado cuando su juventud, o no quedándose atrapado en la relación de que soy joven y entonces puedo ser el amigo, o no quedándose atrapado en la de, pues como ya estoy grande, pues puedo hablarles de la filosofía, ¿no? No, yo creo que el alumno necesita al tutor, no como la persona que le resuelva problemas, sino que le acompañe a atender todos esos conflictos que se le van presentando. Eso es lo fundamental. Ese es el tutor ideal, el que asume la labor con el compromiso, con el deber moral, con el deber social,
en un contexto determinado y siempre pensando en que el beneficio que va a desarrollar su función es un beneficio para el alumno, pero también para él, porque ese profesor se está renovando día con día con sus propias prácticas. Ok, no, a mí me ha dejado súper sorprendida la respuesta de estas dos últimas preguntas. Nos ha dado una gran lección, ha concentrado, pues sí, en los valores personales que debe de tener un docente. La formación es muy importante, pero sí, definitivamente los valores van por encima de todo. Bueno, pues con esto yo agradecería infinitamente su participación. Ha sido muy enriquecedora a todo lo que nos ha compartido, sus experiencias que se nota son muchísimas e invaluables. Con esto terminaríamos. Agradecemos todos lo que nos ha compartido, la formación, que compartir estas cosas a nosotros como tutores del nivel licenciatura nos ayudan mucho a conocer el contexto de nuestros estudiantes. A veces creemos que sabemos, pero pues usted claramente nos ha enseñado que nos falta mucho que saber. Muchas gracias. Ojalá y podamos seguir intercambiando opiniones para enriquecer este programa y todo por el bien de los estudiantes. Muchísimas gracias. Con esto terminamos.